Hola amigos y bienvenidos a nuestra lectura informal del libro La Universidad del Éxito de Og Mandino. Estamos muy entusiasmados, estamos muy animados. Hoy iniciamos el séptimo semestre y quería comentarles cuando inicié yo mi séptimo semestre en la primera carrera que hice. Bueno, estaba uno muy emocionado porque séptimo semestre ya quiere decir que estás en la recta final, estás terminando, estás adelantado y eres un experto en el tema. Así que los felicito, quiero felicitarlos por estar constantemente con nosotros. Llevamos 30 lecciones y hoy vamos a revisar la lección número 31 de este libro que nos ha enseñado tantas cosas tan impresionantes. Muy bien, entonces bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Iniciamos hoy séptimo semestre del libro La Universidad del Éxito. Aquí vamos. Séptimo semestre. Nada nos hará más comprensivos y bondadosos con los defectos de los demás que observarnos a nosotros mismos a fondo para conocer los nuestros. François de S. Fenelon. Lección 31. Cómo recolectar miel en lugar de picaduras. Criticar a los demás es inútil. Y si usted lo hace con frecuencia, habría que advertirle que puede ser fatal para su carrera. Dale Carnegie. La persona que se ha hecho a sí misma es un ser inexistente. Aquellos que de verdad se han ganado el respeto y la admiración del mundo por sus extraordinarios logros siempre son los primeros en señalar a los que los ayudaron a lo largo de la vida, los que los ayudaron a alcanzar la cumbre. Usted no vive en el vacío ni puede cosechar los mejores frutos de la vida sin la ayuda y el aliento de los demás. Como miembros de una amplia sociedad humana, su crecimiento depende en gran medida de lo bien que maneje sus contactos con aquellos que se cruzan en su camino a todas horas del día. Sin la amistad y la ayuda de otros, los éxitos que disfruta serán pocos o ninguno. Incluso Robinson Crusoe se regocijó cuando por fin encontró a Viernes. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos tomamos tantas molestias para ofender a los demás con críticas y juicios ofensivos que tan a menudo reaparecen para acosarnos? ¿Por qué permitimos que nuestras bocazas abran unos surcos tan profundos en nuestro camino que a la postre nos impiden seguir adelante? ¿Se trata de la voluntad de fracaso que hemos visto antes? Quizá. Si su lengua ha estado muy ocupada, acumulando enemigos para usted, enemigos que no necesita y que pueden perjudicarlo, ahora es un buen momento como cualquiera para cesar y desistir. Qué triste será que por un hábito tan mezquino destruyera su gran potencial. Esta importante lección, tomada del libro How to Win Friends and Influence People, traducido Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que viene ocupando los primeros lugares de las listas de ventas desde hace 50 años. No hay nadie más capaz para enseñarle cómo tratar a las personas como su famoso autor, Dale Carnegie. El 7 de mayo de 1931, Nueva York fue testigo de la más sensacional cacería del hombre nunca vista en la vieja ciudad. Después de semanas de búsqueda, la policía había conseguido encontrar a Crowley 2 pistolas. El asesino, el pistolero que no fumaba ni bebía, y lo tenían acorralado en el apartamento de su novia en West End Avenue. 150 policías tenían sitiado el ático donde se había refugiado. Abrieron agujeros en el tejado y lanzaron bombas de gases lacrimógenos en el interior para que Crowley, el asesino de policías, se rindiera. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos durante más de una hora. En uno de los barrios más elegantes de la ciudad, no se escuchó otra cosa que los disparos de las pistolas y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, protegido detrás de un sofá, respondió al fuego de la policía.
10.000 personas presenciaron la batalla. Nunca se había visto nada parecido en las calles de Nueva York. Cuando Crowley fue capturado, el jefe de policía Mulroney declaró que Dos Pistolas era uno de los criminales más peligrosos en la historia de Nueva York. Era capaz de matar por el zumbido de un mosquito. Pero, ¿cómo se veía a sí mismo Crowley Dos Pistolas? Lo sabemos, porque mientras la policía tiroteaba su apartamento, escribió una carta dirigida a quien le concierna. Y mientras escribía, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro rojo en el papel. En la carta, Crowley decía: «Debajo de mi chaqueta late un corazón cansado pero generoso, incapaz de hacerle daño a nadie». Poco tiempo antes, Crowley había estado besuqueándose con una muchacha en un coche aparcado en un camino rural de Long Island. De pronto, un policía se había acercado al vehículo y había dicho: «Déjeme ver su licencia». Crowley, sin decir palabra, sacó el arma y comenzó a disparar. Cuando el policía se desplomó, Crowley saltó del coche, cogió el revólver del agente y le disparó el tiro de gracia. Ese fue el asesino que dijo: «Debajo de mi chaqueta late un corazón cansado pero generoso, incapaz de hacerle daño a nadie». A Crowley lo condenaron a morir en la silla eléctrica. Cuando llegó al pabellón de la muerte de Sing Sing, ¿acaso dijo: «¿Es esto lo que me merezco por asesinar a las personas?» No, dijo: «Esto es lo que recibo por defenderme a mí mismo». La moraleja de la historia es esta: Crowley Dos Pistolas no se creía culpable de nada. ¿Es esta una actitud desacostumbrada entre los criminales? Si lo cree, escuche esto. He dedicado los mejores años de mi vida a darle a las personas los placeres más inocentes, a ayudarles a pasar un buen rato, y todo lo que recibo son malos tratos, la vida de un hombre acosado. Era Al Capone quien hablaba. Sí, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, el gángster más siniestro que controlaba los bajos fondos de Chicago. Capone no se condenaba a él mismo. En realidad, se tenía por un benefactor público, un filántropo maltratado e incomprendido. También lo hizo Schultz, el holandés, antes de que cayera acribillado a balazos por una banda rival en Newark. Schultz, uno de los criminales más famosos de Nueva York, declaró en una entrevista que era un benefactor público, y se lo creía. He mantenido una correspondencia muy interesante con el alcalde Lawrence de Sing Sing sobre el tema, y él declara que son pocos los criminales en Sing Sing que se ven a ellos mismos como malas personas. Son tan humanos como usted y yo. Así que racionalizan, explican. Le dirán por qué tuvieron que reventar una caja de caudales o disparar primero. La mayoría de ellos intenta justificar los actos antisociales, incluso a ellos mismos, a través del razonamiento lógico y falaz, y en consecuencia afirman absolutamente convencidos que nunca tendrían que haberlos condenado. Si Al Capone, Crowley Dos Pistolas, Schultz el holandés, los hombres encerrados detrás de los muros de las cárceles no se culpan de nada, ¿qué pasa con las personas con quienes usted y yo entramos en contacto? El difunto John Wanamaker confesó una vez: «Aprendí hace 30 años que es una tontería regañar. Ya tengo bastantes problemas con superar mis propias limitaciones, como para encima tener que sufrir por el hecho de que a Dios no le pareció apropiado distribuir equitativamente el don de la inteligencia». Wanamaker aprendió pronto esta lección.
Pero yo tuve que ir dando tropiezos por este viejo mundo durante un tercio de siglo antes de que siquiera comenzara a comprender que 99 de cada 100 veces ningún hombre se criticará a él mismo, no importa lo equivocado que esté. La crítica es inútil, porque pone al hombre a la defensiva y, por lo general, hace que busque la manera de justificarse. La crítica es peligrosa porque hiere su precioso orgullo, ataca su propia importancia y provoca su resentimiento. El ejército alemán no permite a un soldado que presente una queja y haga una crítica inmediatamente después de que haya pasado algún incidente. Primero, tiene que dejarla reposar y calmarse. Si presenta la queja inmediatamente, se le impone un castigo. Demonios, tendría que haber una ley como esta también en la vida civil. Una ley para que los padres quejicas, las esposas criticonas, los patronos acusadores y toda la panda de aborréciles buscadores de defectos. Encontrará ejemplos de la inutilidad de la crítica en todas las páginas de la historia. Eche una ojeada a la famosa pelea entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una pelea que dividió al Partido Republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Escribió atrevidas y luminosas frases a través de la Primera Guerra Mundial y alteró el curso de la historia. Repasemos los hechos rápidamente. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, dejó a Taft de presidente y después se marchó al África a cazar leones. A su regreso, estalló. Denunció a Taft por su conservadurismo. Intentó asegurar para sí mismo un tercer nombramiento de candidato. Fundó el Partido Progresista, también llamado el Bull Moose, y prácticamente demolió al Partido Republicano. En las elecciones siguientes, William Howard Taft y el Partido Republicano solo ganaron 2 estados, Vermont y Utah. Fue la derrota más aplastante sufrida por el partido en toda su historia. Theodore Roosevelt acusó a Taft, pero ¿el presidente Taft se acusó a sí mismo? Por supuesto que no. Casi a punto de echarse a llorar, Taft dijo: "No sé cómo podría haber hecho algo diferente de lo que hice". ¿Quién tenía la culpa? ¿Roosevelt o Taft? Sinceramente no lo sé, ni me importa. Lo que pretendo señalar es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no convencieron a Taft de que estaba equivocado. Solo sirvió para que Taft intentara justificarse y reiterara con lágrimas en los ojos: "No sé cómo podría haber hecho algo diferente de lo que hice". Tomemos el escándalo del petróleo de Teapot Dome. ¿Lo recuerdan? Ocupó las primeras planas en los periódicos durante años. Sacudió a toda la nación. Nunca había ocurrido nada parecido en toda la historia de la vida pública norteamericana. Aquí están los hechos del escándalo. A Alfred Fall, secretario del Interior del gobierno de Harding, se le encargó el arriendo de las reservas de petróleo del gobierno de Elk Hill y Teapot Dome, reservas de petróleo destinadas al uso futuro de la Marina. ¿El secretario Fall convocó a un concurso? No, señor. Adjudicó el millonario contrato a su amigo Edward L. Doheny. ¿Y qué hizo Doheny? Le dio al secretario Fall lo que le complació en llamar un préstamo de $100,000. Luego, en un acto despótico, el secretario Fall ordenó a la infantería de marina que fuera el lugar para echar a los competidores cuyos pozos adyacentes mermaban las reservas de petróleo de Elk Hill. Los competidores, expulsados de su terreno a punta de fusil, corrieron a los tribunales y destaparon el escándalo de Teapot Dome, en el que había un juego de $100 millones. Se esparció un hedor tan vil que arruinó a la administración Harding, provocando náuseas a la nación entera. Amenazó con acabar para siempre con el Partido Republicano y mandó a Albert B. Fall a la cárcel. Fall
fue condenado con saña, condenado de una manera pocas veces vista en la vida pública. ¿Se arrepintió? Nunca. Años más tarde, Herbert Hoover insinuó en un discurso que la muerte del presidente Harding se atribuía a la ansiedad mental y la preocupación provocadas por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall se enteró, saltó de su silla, lloró, agitó los puños llenos de ira y gritó: ¿cómo? ¿Que Fall traicionó a Harding? No, mi marido nunca traicionó a nadie. Ni con todo el oro que hiciera falta para llenar esta casa podrían tentar a mi marido para que hiciera nada malo. Él es el traicionado, no a quien llevaron al matadero y crucificaron. Ya lo ven, la naturaleza humana en acción. El malhechor que acusa a todos menos a él mismo. Todos somos así. Por lo tanto, cuando ustedes y yo nos sintamos mañana con ánimos de criticar a alguien, más nos valdrá recordar a Al Capone, Crowley Dos Pistolas y Albert Fall. Debemos comprender que las críticas son como las palomas mensajeras, siempre vuelven a casa. Debemos comprender que la persona a la que queremos corregir y condenar probablemente se justificará a ella misma y nos condenará a su vez, o como en el caso del amable Taft, decir: no sé cómo podría haber hecho algo diferente de lo que hice. La mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln agonizaba en un dormitorio de una pensión barata delante mismo del Teatro Ford, donde Booth le había disparado. El cuerpo larguirucho de Lincoln yacía en diagonal sobre una cama con el somier hundido, que era demasiado corta para él. Una reproducción barata del famoso cuadro de Rosa Bonheur, La Feria Equina, colgaba encima de la cabecera y una lámpara de gas iluminaba la habitación con una luz amarillenta. Mientras Lincoln agonizaba, Stanton, el secretario de la guerra, declaró: aquí yace el más perfecto gobernante que el mundo haya conocido. ¿Cuál era el secreto del éxito de Lincoln en su trato con los hombres? Estudié la vida de Abraham Lincoln durante 10 años y dediqué otros 3 a escribir y reescribir un libro titulado Lincoln the Unknown. Lincoln el desconocido traduce. Creo que hice el estudio más detallado y exhaustivo de la personalidad y la vida familiar de Lincoln que se pueda hacer. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con los hombres. ¿Era dado a las críticas? Claro que sí. Durante su juventud, en el Pigeon Creek Valley de Indiana, no solo criticó, sino que escribió cartas y poemas en los que ridiculizaba a las personas y las dejó caer en los caminos rurales donde estaba seguro de que las encontrarían. Una de estas cartas provocó un resentimiento que duró toda una vida. Incluso después de comenzar a ejercer la abogacía en Springfield, Illinois, Lincoln atacó a sus oponentes en cartas publicadas en los periódicos. Pero un día fue demasiado lejos. En el otoño de 1842, ridiculizó a un vanidoso y marrullero político irlandés llamado James Shields. Lincoln lo atacó a través de una carta anónima publicada en el Springfield Journal. La ciudad entera se rió con la carta. Shields, sensible y orgulloso, estaba furioso. Averiguó quién había escrito la carta, montó en su caballo, fue a buscar a Lincoln y lo retó a duelo. Lincoln no quería batirse. Era contrario a los duelos, pero no podía escabullirse y salvar su honor. Le dieron a escoger las armas. Como tenía los brazos muy largos, escogió el sable. Tomó unas cuantas lecciones de esgrima con un oficial de West Point y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena del río Mississippi, preparados para enfrentarse en un combate a muerte. Pero en el último minuto intervinieron los testigos y detuvieron el duelo. Aquel fue el incidente personal más importante en la vida de Lincoln. Le enseñó una inapreciable lección en el arte de tratar con las personas.
Nunca más escribió una carta insultante. Nunca más ridiculizó a nadie. A partir de aquel momento, casi nunca criticó a nadie por nada. Una y otra vez, durante la Guerra Civil, Lincoln nombró a un nuevo general como comandante del ejército del Potomac, y cada uno a su vez, McClellan, Pope, Burnside, Hooper, Meade, cometieron trágicos errores que sumieron a Lincoln en la desesperación. Medio país condenaba salvajemente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie y con caridad para todos, mantuvo la calma. Una de sus citas preferidas era: no juzgues a nadie si no quieres que te juzguen a ti. Cuando la señora Lincoln y otros hablaban con dureza de la gente del sur, Lincoln replicaba: no los critiquéis, hacen exactamente lo que haríamos nosotros en las mismas circunstancias. Sin embargo, si alguna vez un hombre tuvo ocasión para criticar, sin duda fue Lincoln. Basta con el siguiente ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró durante los 3 primeros días de julio de 1863. Durante la noche del 4 de julio, Lee comenzó la retirada hacia el sur bajo una lluvia torrencial. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército derrotado, se encontró delante con un río fuera de su cauce que le impedía el paso, y atrás el ejército victorioso de la Unión. Lee estaba en una trampa. No podía escapar. Lincoln lo vio claro. El cielo le había dado una oportunidad de oro, la ocasión de capturar al ejército de Lee y acabar la guerra inmediatamente. Por lo tanto, con renovadas esperanzas, Lincoln le ordenó a Meade que no reuniera al Consejo de Guerra, sino que atacara a Lee inmediatamente. Lincoln le telegrafió las órdenes y después envió un mensajero especial para exigirle que entrara en acción sin perder ni un segundo. ¿Qué hizo el general Meade? Hizo exactamente lo contrario de lo que le dijeron. Convocó un consejo de guerra en una violación directa de las órdenes de Lincoln. Vaciló, demoró, telegrafió todo tipo de excusas, se negó abiertamente a atacar a Lee. Finalmente bajaron las aguas y Lee escapó al otro lado del Potomac con todas sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué significa esto?, le preguntó a su hijo Robert. Dios santo, ¿qué significa esto? Los teníamos atrapados, no teníamos más que tender la mano y cogerlos. Dadas las circunstancias, casi cualquier general hubiese podido derrotar a Lee. Si hubiese ido hasta allí, podría haberlo capturado yo mismo. Dominado por la más amarga desilusión, Lincoln le escribió a Meade una carta. Recuerden que en este periodo de su vida era extremadamente conservador y contenido en sus frases. Así que la carta escrita por Lincoln en 1863 era equivalente al más severo reproche. Mi querido general, creo que usted no aprecia la magnitud de la desgracia que representa la fuga de Lee. Estaba a nuestro alcance y haberlo capturado hubiese significado, junto con nuestros últimos éxitos, el final de la guerra. Pero ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no pudo atacar a Lee el lunes pasado, cuando lo tenía todo a su favor, ¿cómo puede hacerlo ahora, cuando solo podrá llevar a unos pocos? No más que 2/3 de la fuerza de la que disponía entonces. Sería poco razonable esperar, y no espero que pueda conseguir gran cosa ahora. Su oportunidad de oro se ha perdido, y eso me preocupa inmensamente. ¿Qué se supone que hizo Meade cuando leyó esta carta? Meade nunca vio la carta. Lincoln nunca la envió. La encontraron entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Mi suposición es, y esto es solo una suposición, que después de escribir la carta, Lincoln miró a través de la ventana y se dijo a sí mismo: espera un momento. Quizá no debería apresurarme tanto. Es muy fácil para mí, sentado en la paz y el sosiego de la Casa Blanca, ordenarle a Meade que ataque.
Pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto correr tanta sangre como la que Mede ha visto durante la última semana, y me dolieran los oídos de tanto escuchar los gritos y los alaridos de los heridos y los moribundos, quizá yo tampoco estaría tan ansioso por atacar. Si yo tuviese el temperamento tímido de Mede, quizá hubiese hecho lo que él hizo. En cualquier caso, el agua ya pasó. Si le envío esta carta, aliviaré mis sentimientos, pero conseguiré que Mede intente justificarse. Hará que me condene. Despertará sus resentimientos, perjudicará su futura utilidad como comandante y quizá le obligue a abandonar el ejército. Así que seguramente Lincoln debió guardar la carta en un cajón, porque había aprendido en carne propia que las críticas y los reproches casi nunca sirven para nada. Theodore Roosevelt dijo que cuando él, como presidente, se veía enfrentado a algún problema muy difícil, solía arrellanarse en su silla y contemplar el gran retrato de Lincoln colgado en la pared de su despacho de la Casa Blanca, y se preguntaba, ¿qué hubiese hecho Lincoln de haber estado en mi lugar? ¿Cómo hubiera resuelto este problema? La próxima vez que nos domine la tentación de soltarle 4 frescas a quien sea, saquemos un billete de $5 del bolsillo. Miremos el retrato de Lincoln en el billete y preguntémonos, ¿cómo hubiese resuelto Lincoln este problema de haberlo tenido? ¿Conoce usted a alguien a quien le gustaría cambiar, reformar y mejorar? Bien, me parece excelente. Cuente con mi aprobación, pero ¿por qué no empieza por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, le resultaría mucho más rentable que intentar mejorar a los demás y mucho menos peligroso. Cuando la pelea de un hombre comienza dentro del mismo, dijo Browning, él vale algo. Probablemente le llevará de aquí hasta Navidad perfeccionarse a usted mismo. Luego puede disfrutar de un largo y agradable descanso durante las vacaciones y dedicar el año nuevo a cambiar y criticar a otras personas. Pero primero, sea usted perfecto. No te quejes de la nieve en el tejado de tu vecino, dijo Confucio, cuando tu umbral está sucio. Cuando todavía era joven e intentaba impresionar a la gente, le escribí una carta estúpida a Richard Harding Davis, un autor que por aquel entonces destacaba mucho en el panorama literario de Estados Unidos. Yo estaba preparando un artículo sobre escritores y le pedí a Davis que me hablara de su método de trabajo. Unas pocas semanas antes había recibido una carta de alguien con la siguiente nota al pie: dictada pero no leída. Me quedé muy impresionado. Me pareció que el escritor debía ser un tipo muy ocupado e importante. Yo no tenía nada que hacer, pero estaba ansioso por impresionar a Richard Harding Davis, así que acabé mi breve nota con aquellas palabras: dictada pero no leída. Nunca se molestó en responder a la carta. Sencillamente me la devolvió con una frase escrita al pie: sus malos modales solo son superados por sus malos modales. Muy cierto, había cometido un error y quizá me merecía el reproche, pero como hombre despertó mi resentimiento. Fue tanto el rencor que 10 años más tarde, cuando me enteré del fallecimiento de Richard Harding Davis, la única cosa que persistía en mi mente, me da vergüenza admitirlo, era el dolor que me había causado. Si usted y yo queremos provocar mañana un resentimiento que se prolongue durante décadas y hasta la muerte, solo tenemos que hacer cualquier crítica hiriente, por muy seguros que estemos de que es justificada. Cuando tratamos con las personas debemos recordar que no estamos tratando con criaturas lógicas, estamos tratando con personas con emociones, personas llenas de prejuicios y motivadas por el orgullo y la vanidad. La crítica es una chispa peligrosa, una chispa capaz de provocar una explosión en el polvorín del orgullo, una explosión que algunas veces acelera la muerte. Por ejemplo, al general Leonard Wood lo criticaron y no le permitieron ir con el ejército a Francia. Aquel golpe a su orgullo probablemente acortó su vida.
Las duras críticas hicieron que el sensible Thomas Hardy, uno de los mejores novelistas que ha tenido la literatura inglesa, decidiera no escribir novelas nunca más. Las críticas empujaron al suicidio a Thomas Chatterton, el poeta inglés. Benjamin Franklin, que no destacaba por su tacto en la juventud, se convirtió en alguien tan diplomático, tan hábil en su trato con las personas, que lo nombraron embajador de Estados Unidos en Francia. ¿El secreto de su éxito? Nunca hablaré mal de ningún hombre, manifestó, y hablaré todo lo bueno que sé de cualquiera. Cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse, y la mayoría de los tontos lo hacen. Pero hace falta carácter y autodominio para ser comprensivo y perdonar. Un gran hombre demuestra su grandeza por el trato que da a los hombres pequeños, dijo Thomas Carlyle. En lugar de condenar a las personas, intentemos comprenderlas. Intentemos descubrir por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más rentable e interesante que la crítica. Además, engendra simpatía, tolerancia y bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Como dijo el Dr. Johnson, el propio Dios, Señor, no propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. ¿Por qué hemos de hacerlo usted y yo?